de Radio Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Con 5 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Gilberto, por favor, aquí todo más informales. Bienvenidos a Matices, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy en un programa especial, por dicha, y realmente uno es muy feliz en esto. El medio que hoy tengo el honor de dirigir cumple 25 años, Noticias Repretel. Así es que hoy quise hacer un programa diferente de Matices. Estamos aquí en Noticias Repretel. Invité a mi subdirector, que es don Gilberto Valencia, que ya lo voy a presentar, y a 2 de mis 3 jefes de información, a Mercedes Agüero y a Jocelyn Alfaro, que estarán con nosotros respondiéndoles además a ustedes las consultas que nos hacen. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo ya aquí, vi la señal en todas las plataformas. Estamos en radio en vivo, estamos en Canal 2, estamos en Facebook Live, estamos a través de los servicios de podcast, donde ustedes todos los días pueden descargar los episodios de Matices en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Dice la familia Aragón Calderón que saludos desde Moravia en Facebook. Marco Vargas dice felicidades por los 25 años de noticiero. Rosy Miranda nos saluda, hola Rosy. Chico Fonseca, que es un extraordinario psicólogo y cantautor nacional. Chico dice: ¿qué nivel cumple mi edad el noticiero? Sí, claro, don Fernández. Como dividido en 2, Chico. Minor Fernández también nos saluda, Daniel, Pablo Alfaro, Silvia Quesada, Carlos Muñoz, que nos saluda desde Washington esta tarde, y a mucha gente que está con nosotros. Bienvenidos. Humberto Zúñiga, que está en New Jersey, que nos están escuchando y siguiendo por Facebook. Armando Soto también. Armando, ahora les cuento, pero Armando era mi defensa de derecho cuando jugábamos en Cartago chiquitillos. Y saludos, porque son los amigos que se mantienen para siempre. Luis Flores Calderón, Melissa Castro, gracias por estar con nosotros. Y probemos el micrófono al aire. Doña Mercedes Agüero. Gracias, don Randall. ¿Será que sí, el saludo sí, se escuchó? Gracias por la invitación, don Randall. Meche. Al final se nos hizo estar en Matices. Meche, porque es que hoy queremos hablar de lo que es hoy Noticias Repretel, pero además Matices siempre nos da la oportunidad de que nos escriban y nos pregunten cosas, y nos critiquen y nos feliciten, y la verdad es que es muy chiva, y yo creo que esto es necesario. Hoy Meche me preguntaba en la mañana, en una entrevista, qué significan 25 años en un noticiero. Entonces yo dije, bueno, 25 años en un noticiero es que hicimos y estamos haciendo bien las cosas. No es sencillo, y en un momento en el que el mundo espera medios de comunicación fortalecidos, y libres y independientes, que un medio de comunicación cumpla 25 años es una felicidad completa. Sí, empezar es fácil, pero mantenerse en el tiempo y mantenerse con estándares de calidad y manteniendo el norte por el cual nació un medio o un noticiero es lo más complicado. Y la verdad que para mí es un honor ser parte hoy de Noticias Repretel. Yo tengo que confesarles que yo esta semana también estoy de cumpleaños, porque tengo cumplo un año de estar en Noticias Repretel, pero por supuesto que le he seguido la trayectoria y admiro montones el trabajo de quienes echaron a andar este proyecto, que hoy es un proyecto totalmente consolidado, y de verdad que 25 años son bodas de... No sé, de plata. ¿Bodas de qué? De plata, deben ser. 25 años. Sí. Y de verdad parece sencillo, pero sí, eso quiere decir que se han hecho muy bien las cosas, pero por supuesto que hacia futuro hay toda una gama de cosas para hacer y para crecer. Saludos a Guillermo Vega, a Rosy Miranda, a Francisco, a Jimmy Alfaro, que dice entre broma y broma, Randa le envía saludos a Juan Diego Castro. Aunque usted no lo crea, yo estoy segurísimo que don Juan Diego oye todos los programas, así es que un abrazo para él también. El que una vez hace años me dijo,
y oye, ¿y usted cuándo me invita a Matices? Y siempre me decía, es que yo nunca voy a estar en Matices, yo nunca voy a estar en Matices. Es Gilberto Valencia. Y le llegó el día. Así es que... Micrófono para don Pasémosle Gilberto. el micrófono a Gil. Que además don Gil sí nos puede contar muchísimo Claro. de ese pasado. Porque Meche estuvo un año aquí, bueno, ha estado un año, yo he estado 1 año y 2 meses. Gilberto, 25 años, Gil. El micrófono de don Gil. Adelante. Gracias. Bienvenido. Don Randall, gracias. Aquí muy contento de estar en Matices. Es de verdad un gusto estar en este programa porque yo me confieso oyente desde hace bastantes años de Matices, de sus temáticas y a veces hasta lo he escrito cuando hay un programa al aire con alguna duda e inquietud. Así es que para mí es un honor estar aquí hoy en Matices. Se cumplió, yo le Se dije, cumplió, algún día, Gilberto, costó. además todos sentados juntos. Sí, pero se cumplió. Muchas gracias. ¿Cuántos años aquí, Gil? A ver, yo llegué a Noticias Repretel más o menos 15 días antes de que saliera al aire el noticiero. Estamos hablando de 1998. Desde 1998 hasta la fecha he estado solo con 2 pausas, una para ir a Grupo Nación y otra en la cual emprendí otro ejercicio periodístico televisivo del 98 para acá. Dice, 25 años con 2 pausas. Exactamente. A mí, vos sabes que yo cuando uno reflexiona sobre el aniversario y sobre el trabajo que nosotros hacemos, yo creo que un éxito, digamos, de nuestra gestión es volver al cauce fundacional de Noticias Repretel. Pero, digamos, en una forma, uno puede volver las formas más frescas y más cercanas y más modernas con el periodismo, pero ciertamente Noticias Repretel nace como una opción que mira los enfoques periodísticos desde la gente. Y yo creo que este año lo hemos intentado, lo hemos logrado con éxito acuñar, y ese es el éxito de ser un noticiero tan cercano. Sí, yo creo que parte de eso es el ejercicio que hacemos diariamente todos los profesionales que estamos en esto, ¿verdad? Los periodistas, los camarógrafos, los editores, los técnicos, que día a día damos el mejor esfuerzo en aras de informarle de la manera más equilibrada a la gente. Y me detengo en el punto de decir equilibrada por el momento histórico que está viviendo el país, en donde el equilibrio de las informaciones debe ser fundamental para que las personas en su casa, o usted que nos está escuchando o nos está viendo ahorita por el Facebook, pueda tomar sus decisiones o sus criterios a la luz de una información lo más equilibrada posible. Porque yo he tenido con vos varias veces la discusión técnica, teórica de la objetividad. Yo siento que la objetividad como tal no existe porque todos vemos el mundo desde nuestra subjetividad. Entonces el trabajo del periodista es tratar de ser lo más equilibrado posible y mostrarle a la gente todas las vertientes sobre un tema, pero sobre todo la parte utilitaria, que es quizá el éxito que ha tenido este espacio noticioso por el cual Repretel apostó hace 25 años. Ricardo Salazar nos saluda desde Tabarcia de Mora, Álvaro Agüero, que dice que está en sintonía en Ciudad Colón, Mariano Cascante, que felicidades por el aniversario, José Vidal Monge, que siempre nos saluda desde Curridabat, creo, Manuel Morales, que Manuel plantea un tema que quiero que toquemos, porque dice, felicidades Randall, Noticias Repretel, qué dicha, más noticias de actualidad, economía, salud internacional y menos sucesos. Yo cuando llegué a Monumental hace, no sé, como 10 años, a ser director de Monumental, bajé completamente los sucesos, y ciertamente Noticias Repretel brinda sucesos, pero yo creo que en este año, y lo podemos hablar abiertamente con la audiencia, hemos ido moderando la cobertura tradicional, que digamos que es que se usa mucho como una noticia de impacto, pues todo lo rojo te jala gente, pero que hemos sido más respetuosos de ese gusto de la audiencia, de decir, no, le mostramos los importantes y hacemos una agenda más balanceada. Es correcto, es un ejercicio bastante delicado y responsable lo que se intenta hacer, porque los sucesos siguen siendo al final de cuentas también una actualidad que a mucha gente le interesa. Sí. Entonces, el tema aquí es hacer el ejercicio de equilibrio, de sacar la parte sucesera en donde hay un mayor impacto de afectación hacia la gente o puede haber un interés público mayor. Ese ejercicio siento que lo hemos hecho responsablemente. Probablemente nos habremos equivocado a lo largo del último tiempo bajo tu administración, pero es parte del ser humano y de ser periodistas que vemos esto con mucha pasión y que tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo cada día. Sí, Meche,
Una de las cosas que yo le admiro a Meche es su intelectualidad alrededor del ejercicio periodístico. Es decir, lo que ella reflexiona sobre el ejercicio periodístico. ¿A vos qué te parece eso? Porque ciertamente yo creo que los sucesos son parte de la actualidad. O sea, hay cosas que pasan que a la gente le interesan, que son sucesos. Y creo que, igual que Gilberto, que el balance que hay que tener es no usarlos de manera, digamos, abiertamente, que uno diga, bueno, voy a llenar el noticiero de sucesos para que me suba la audiencia. Evidentemente no se pueden obviar porque sí, ciertamente son parte de nuestra realidad y hay días en que uno dice, ¿qué está pasando en este país? Que hay tanta noticia de suceso. Y la verdad que ese ejercicio de seleccionar, bueno, vamos con esto y descartar algunas cosas, pues me parece que al final es lo más responsable, porque de repente hay días en que ocurren tantas cosas que uno podría llenar todo el noticiero de sucesos. Pero claro que por supuesto hay que buscar el equilibrio en la agenda, porque la gente también necesita, sobre todo para en Noticias Repretel, noticias de utilidad, noticias que le ayuden al consumidor, que le ayuden a la ama de casa que va al supermercado. Entonces, por supuesto que los sucesos pueden ser una gran tentación, porque básicamente genera mucho más morbo y ese morbo vende más, atrae más, genera más audiencias. Pero es importante no caer en esa trampa, ¿verdad? Y empezar a hacer ese ejercicio de equilibrio. Y la otra cosa que a mí me ha gustado muchísimo en ese tiempo es también la forma respetuosa en que se tratan esos sucesos, porque se tiene consideración de no poner tomas abruptas, cosas que puedan herir sensibilidades, y eso es un respeto a la audiencia que Repretel siempre toma en cuenta y entonces hace que esa agenda de sucesos pues se note menos cargada y menos violenta, digamos, sin dejar de llevarla. Se suma Jocelyn con nosotros, Jocelyn Alfaro, que es una de los 3 jefes de información que tiene Noticias Repretel, que viene saliendo al aire. Y le cedo el micrófono. Es que estábamos vacilando a Gilberto, que por fin se le hizo. Esa era la broma que yo iba a hacer. Bueno, muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias a don Randall. Yo no sé si ya contaron, pero sí, efectivamente, don Gilberto tiene meses, de mes más. Yo tengo aquí como casi 10 meses. Ya he escuchado que por favor nos invite, que por favor nos invite. Pero... Es una frase muy tica. Es que dice, manda. Pero bueno, no solo, además, bueno, yo no sé, don Gilberto, usted tendrá que decirle a los oyentes. El problema es que don Gilberto pedía que lo invitaran a él, tuvo que venir acompañado, pero bueno. No se le hizo así. Johnny Salazar nos saluda, dice, saludos a Matices, Olman Castro desde Tampa, en Florida, Isabel Román, que es la coordinadora del Estado de la Educación, dice que nos está escuchando, que felicidades por un periodismo crítico e inteligente que necesitamos hoy, que no paremos en nuestro esfuerzo diario. Gracias a Isabel. Roiran dice, es que los periodistas se venden al mejor postor. No, eso no es cierto. Los periodistas no se venden al mejor postor. Los que se venden al mejor postor normalmente son malos y pésimos periodistas. Habrá algunos casos, pero lo cierto es que lo que hacemos los periodistas siempre es dar un balance en la información que mostramos. Y ciertamente yo un día eso hice un comentario aquí en Matices que dio vueltas por TikTok una y otra vez, porque alguien lo interpretó como que yo estaba criticando a los medios pequeñitos y no estoy criticando a los medios pequeñitos. Lo que estaba diciendo es que no se vale que los medios que ponemos en juego nuestra credibilidad seriamente, o sea, es decir, que tenemos un director o una directora, digamos, que enfrenta las consecuencias legales de nuestras publicaciones, que firmamos nuestras notas, que tenemos una estructura formal, que enfrentamos un proceso legal si nos equivocamos. No vale, no es justo que nos comparen con alguien, un anónimo que tiene una página en Facebook, que publica algo que nadie sabe quién es y que nadie sabe quién firma las notas. A eso me refería con el tema y era lo que quería poner sobre la mesa, que es que yo les contaba a Gilberto y a Meche que hoy en la mañana me preguntaron qué significan 25 años en un medio. Bueno, 25 años en un medio es que hacemos bien las cosas porque no es un ejercicio fácil, y yo te iba a pedir que le contaras a la audiencia más o menos qué es lo que hacemos todos los días nosotros, junto con Danilo Jiménez, que es el otro jefe de información,
de ponernos a pensar qué le interesa a la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Es justamente eso, es ponernos a pensar qué le interesa a la audiencia, porque sí, uno podría hacer la agenda en función de comunicados de prensa, podría hacer la agenda en función de muchísimas cosas, pero esta agenda se construye en función de lo que quieren los televidentes y de sus necesidades, y yo creo que eso es lo que hace la diferencia, en que al final son, como lo decíamos hoy en el video, los jefes son los y las televidentes, porque ellos son los que mandan la agenda diaria de Noticias Repretel. Y ahí la diferencia, claramente que también tenemos que informar de algunas otras cosas del día a día del país, pero lo que priva es lo que las personas quieren y necesitan entender. Hoy cuando hablábamos de los limones, por ejemplo, en la redacción, que don Gilberto decía, es que están subiendo de precio, claro, las señoras que están en la casa lo sienten y eso es noticia para ellas y debe ser noticia, igual que son los combustibles, al igual que la situación del arroz, los frijoles, porque nos impacta a todos, y construir una agenda a partir de las necesidades de las personas es riquísimo, sí, porque nos permite sí tener la agenda nacional en nuestro noticiero, pero también las necesidades de las personas. Igual que el megacaso de defraudación, que hoy lo anuncia el Ministerio de Hacienda. Aquí va una diferencia, hay un megacaso de defraudación fiscal, 11.000 millones de colones, un banco privado, y entonces, ¿desde dónde lo abordo? Bueno, Noticias Repretel lo aborda de que usted y yo y ustedes vamos a tener que pagar esos 11.000 millones de defraudación fiscal. ¿Y eso cómo se paga? Bueno, con el aumento en el pan, con el aumento en los limones, con el aumento en los impuestos, con reformas fiscales. Gil, bueno, hoy estamos, Gil, es cierto lo que dijo al inicio del programa, es un fiel oyente de Matices desde hace muchos años. ¿Qué hace diferente un noticiero de tele de un noticiero de noticias en otro lado? Porque yo... Esta es la papa caliente, el que lo tiene es el que habla, ok, ya entendí. Sí, es que yo tengo este aquí, pero el otro es la papa caliente. ¿Qué lo hace diferente? Porque todos los días no solo tenemos que pensar en el tema que le interesa a la gente, en el enfoque que le interesa a la gente de Noticias Repretel, sino en cómo lo contamos. Sí, yo siento que la parte que nosotros hemos exitosamente hecho bien es que transmitimos o traemos lo que vivencialmente cada uno de nosotros va percibiendo en su diario vivir a las noticias. Entonces, por tomar el tema que hablaba Jocelyn ahora, nosotros, y yo creo que eso a veces como que a alguna parte de la gente le cuesta entender, el periodista es un ciudadano más, no es un ciudadano con una categoría superior o es un ciudadano que está eximido de cumplir ciertas normas legales, es un ciudadano común y corriente que tiene que comprar, que tiene que pagar, que tiene que tributar. Entonces, en el momento en que nosotros como periodistas aterrizamos nuestra vivencia en las compras de los limones mesinos o los limones mandarinas y las naranjas, y por qué son más baratas en el mercado y por qué son más caras en el supermercado, ahí estamos realmente cumpliendo la meta de este noticiero de estar del lado de la gente. Creo que exitosamente cada uno de nosotros, en cada una de las ediciones que tiene a su responsabilidad, lo hace muy bien, porque don Danilo Jiménez en la mañana lee muy bien lo que las personas desean enterarse antes de salir de sus trabajos. Doña Mercedes Agüero lee muy bien qué necesita el ama de casa saber al mediodía cuando está a la mitad del periodo en el que están trabajando, si están haciendo almuerzo, si están buscando que ya vengan los chiquitos de la escuela o el colegio, o en su defecto la madre profesional que pone el noticiero un momentito en su chance que le dan de almuerzo en la oficina. E igualmente doña Jocelyn recoge muy bien las noticias más trascendentes de todo el día para que la gente cuando llegue a su casa sienta y tenga un menú de lo más importante y lo que más le sirve al día. Ese ejercicio se hace exitosamente porque cada uno de nosotros transmite vivencialmente lo que hace un ciudadano común y corriente, que creo que es un punto que la gente siempre tiene que tener en cuenta. El periodista no es alguien excepcional ni una celebridad, es un ciudadano más de un país como Costa Rica en donde hay muchas particularidades. Carlos Muñoz, que nos está viendo en Washington, dice que si le podemos dar nuestra opinión sobre las verdades alternativas y las redes sociales y usar las redes sociales como fuente. Yo nada más, antes de darle la palabra a ustedes para que opinen lo que gusten, yo sí recordaría que el trabajo periodístico es un trabajo científico, o sea, es decir, no es que yo llego o Jocelyn o Meche o Gil y nos inventamos las noticias en la mañana, es que
hay un hecho, ese hecho se confirma, se contrasta con las personas que nos pueden dar información y eso se lleva al aire, es decir, sigue un método. Y cuando yo firmo una nota, que aquí va otra referencia a lo que decía anteriormente, cuando yo le pongo una nota encima, Randall Rivera, significa que yo hago constar, yo soy como un abogado que digo, a mí me consta lo que estoy escribiendo. Y esa, a mi gusto, Gil, es la diferencia, ahora que Carlos nos pide que nos refiramos al periodismo en un tiempo en que están así las redes sociales. Entonces, yo abro y veo un noticiero de Pretel tal cosa y después me meto a lospatitos.com y veo las dos cosas y las dos se las mando al chat de la familia, tanto la de un medio que contrastó todo como lospatitos.com, claro, que nadie sabe quién es y que... Más en ese tiempo que todos tenemos una cantidad industrial de chats en nuestros teléfonos. Qué increíble. Pero sí, yo creo que... ¿Es una queja? No, pero es una realidad. Es una realidad. Tenemos una cantidad industrial de chats familiares, de grupos de amigos y por supuesto los del trabajo, que siempre son como mayoritarios. Pero creo que el ejercicio periodístico, para lo que él pregunta, es, como lo decís vos, un método científico que se tiene que hacer responsablemente, porque también hay que decirlo que hay colegas que no lo hacen responsablemente. Y uno puede no compartirlos, pero no compartir su trabajo, pero también lo hacen. Y es una realidad que enfrentamos en este momento en el país. Le paso aquí a doña Mercedes. Por favor, doña Meche. Caliente. Así es. No, con el ejemplo de la familia me acordé que a mí me pasa, a veces llego y están mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos viendo noticias. Y ellos lo que hacen es contrastar lo que vieron en redes sociales con lo que dice el noticiero, o esperan a ver si el noticiero confirma lo que ellos leyeron. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Sí. Y usted sabe tal cosa, vio lo que estaba circulando en redes sociales, viste el video de TikTok, y eso será cierto. Y el noticiero se pone para corroborar. Entonces, por eso la tarea del periodista, por más que haya tantas redes sociales y tanta información en la red, la tarea del periodista sigue siendo fundamental. En el tanto, como decía don Gilberto, se ejerza de una forma muy responsable. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, esas respuestas que mi hermana está esperando, mi cuñado, mis sobrinos, tampoco van a llegar con el noticiero. Entonces, por eso es el trabajo. Sí, circula mucha noticia basura, pero la gente espera que el periodista corrobore y le dé esa otra versión. Entonces, yo creo que, bueno, esa es nuestra misión ante todas las cosas. Incluso los estudios de opinión, todos, el CIEP, el CID Gallup y el resto siempre mantienen una credibilidad muy alta de los medios tradicionales y particularmente la televisión tiene una credibilidad altísima. Entonces, digamos, me parece interesante este aporte de Meche en el sentido de que eso, sí, pero también nos usan para contrastar eso. No dejan de verlo, lo ven, pero esperan, si nosotros digo los noticieros de tele, particularmente el noticiero de Pretel, lo confirman. Eso resalta la importancia de la televisión, ¿verdad? Porque todavía está ese debate de que los medios alternativos, las redes sociales, pues podrían en algún momento opacar los noticieros de televisión. Sin embargo, cuando uno ve ese tipo de encuestas, entiende que sí, que al final la gente lo puede ver de inmediato en las redes sociales, pero se espera a las 12, se espera a las 7 para contrastarlo en el noticiero. Y eso es una realidad también en este país. Es una labor que no es sencilla, claramente, pero y que menos es sencilla en televisión, porque tal vez en algunos otros medios usted tiene todo el día para redactar, para reportear, y entonces la nota sale hasta el día siguiente y tiene por lo menos 8 horas. Aquí tenés 4 o 3. Entonces, además hay que hacerlo contra el reloj, en la agonía del cierre, pero es una labor que claramente nosotros entendemos que es una obligación hacerla de la mejor manera, porque sí, la gente puede que se enterara en redes sociales, pero pone el noticiero al mediodía para confirmarlo. Y además hay una frase muy tica que es buscarle la comba al palo, ¿verdad? Y yo creo que conforme avanzaron, digamos hubo una disrupción de redes sociales de golpe, ¿verdad? Y entonces todos como que nos tambaleamos un toquecito en el entender el rol en general de las cosas, pero conforme avanzan, más bien creo que lo vemos como una ventaja, porque entonces, por ejemplo, cuando Mercedes dice, es que mi hermana, mi cuñado lo vio en redes sociales, eso nos permite tener cierta temperatura o medición de qué es lo que le interesaba a la gente, ¿okay? Y entonces, ¿qué tenemos que salir nosotros a la calle a contrastar para contarle a la gente?
en el noticiero, no sé, a las 7 de la noche, por ejemplo, que han visto en todo el día en redes que necesitan contratar con el noticiero a las 7. Sí, que sin duda es interesante porque ya uno podría pensar, ya vi todo, durante todo el día, ya vi todas las noticias, estuve desde que me levanté, que la gente enciende el teléfono de inmediato para revisar en Facebook las noticias, después al mediodía y a las 7, ¿qué necesito nuevo? Por eso el enfoque del noticiero es tan interesante porque sí, estar del lado de la gente puede que haya visto decenas de noticias durante el día, pero necesita pinceladas de informaciones para salvar su día, no solo informaciones que le permitan informarse, sino también que le permitan educarse y, como bien lo dice don Gilberto, hasta entretenerse. Así que esa es una tarea difícil, porque al final del día usted no quiere una noticia de 6 minutos, necesita nada más pinceladas de informaciones, pero además pinceladas de informaciones que sean certeras y que sean veraces y que le permitan también entender la realidad nacional de una manera sencilla. ¿Qué pasó? ¿El nivel del micro? No, sigo. Sigo. Ah, bueno. Préstame la papa caliente. Toma, señor, la papa caliente. ¿Usted qué opina de eso? A ver, yo creo que sí, nosotros hacemos un ejercicio muy responsable y vamos a poner un ejemplo que quizás a todos nos ha impactado en las últimas horas. El caso de Tommy, el perrito. A todos nos impactó ver un video de seguridad donde un perro defiende a su dueño de un asalto, lamentablemente no lo logra, se concreta el asalto y el perrito pierde una de sus extremidades. Todos necesitamos hoy cerrar el círculo de qué le pasó a Tommy, cómo llegó Tommy después de que le tuvieron que amputar su extremidad delantera. Y Gustavo Díaz, que es uno de nuestros periodistas, cierra ese círculo de una manera magistral el día de hoy. Vamos a la casa de Tommy, prácticamente se establece una comunicación Gustavo-Tommy y el animalito hasta le contesta. Y es que esos sentimientos son los que nosotros también tratamos de transmitir. Probablemente en otras latitudes esta agresión a un animal no sea considerado noticia, pero por las características que tiene nuestra sociedad, eso es muy importante. Y fue una noticia que gustó y sobre todo nos trajo a nosotros una satisfacción de poderla transmitir. Entonces, estar del lado de la gente también implica estar del lado con sentimientos y circunstancias en las cuales todos nos identificamos. Hoy todos queremos que Tommy esté mejor y nos impresionó ver que tiene una especie como de andadera para tratar de rehabilitarse, y ese es el tipo de enfoque noticioso que Repretel ha apostado por Noticias Repretel y que siento que vamos cumpliéndolo de la mejor manera. ¿Y qué vamos a hacer el año que viene? Bueno, de aquí al 26. Porque yo creo que el balance, Gil, es justamente lo que hemos ido hablando, es mantener, digamos, los criterios fundacionales que hicieron de Noticias Repretel un éxito desde el inicio, y modernizarlos, actualizarlos, refrescarlos. ¿Qué puede esperar la gente que ve Noticias Repretel del año que viene, desde hoy al 19 de enero del otro año? Lo primero que puede esperar la gente es que vamos a seguir siendo responsables y equilibrados en un momento histórico de Costa Rica en donde la gente agradece el equilibrio informativo por encima de la pasión que te pueda generar una circunstancia política o social del momento. Porque yo al menos siempre he creído que ese es el papel que tenemos como periodistas. Nosotros tenemos que tratar de buscar siempre ser equilibrados en eso. Entonces, si responsablemente mantenemos ese equilibrio informativo, le garantizamos a la sociedad costarricense que va a tener un noticiero que le va a dar la información que requiere para tomar criterios importantes, para tomar decisiones sobre por quién votar o por quién no votar. Lo importante es que usted tenga el equilibrio informativo para tomar usted la decisión, no que un medio le vaya a decir a usted cómo tiene que hacerlo o por qué tiene que hacerlo. Creo que esa es la parte más fundamental. Lo otro es un poco que vamos a estar más apuntados a la parte tecnológica, de la cual pues somos muy amigables y afines. Estaremos más cercanos a la gente porque ese es nuestro ADN principal.
Que además, digamos, todos somos parte de todas las ediciones de Noticiero Repetel, pero, por ejemplo, Mercedes es la jefa de información y es la jefa de la edición del mediodía. ¿Qué hace que cuando vos termines de ver a las 2 de la tarde una edición, te sientas satisfecha? O sea, digas, uff, qué buena edición, que tiene que tener esa edición hoy, ayer, para que vos digas, listo, trabajo cumplido. No, y sin duda, bueno, yo particularmente soy un poco crítica y hay días en que termino frustrada, ciertamente hay días en que uno termina como más feliz, alegórico de ver que tenía una agenda variada, llevamos un montón de temas de diferente tipo, tanto de sucesos como de economía, como de política, y que le servimos como quien dice un menú variadito al televidente. Hay días en que no termino tan satisfecha. ¿Por qué? Y hacia dónde yo quisiera marchar, por lo menos en todos los noticieros, pero especialmente en el que tengo, digamos, una mayor responsabilidad directa. Y es trabajar en algo que decía doña Roxana hoy, y que también fue una maestra mía durante algún tiempo, en más agenda propia, en más profundidad en ciertos temas, en ayudarle a la gente a dar un poquito más de contexto, porque ciertamente la gente, como decía doña Roxana, y es totalmente cierto, la gente ya vio qué pasó. ¿Ya vio el qué? Ya vio el qué, pero la gente espera que nosotros le digamos el contexto, el por qué, cómo se relaciona este hecho con este otro hecho, que profundicemos no solamente en lo que se dijo, sino por qué se dijo, en el antecedente. Y entonces, pues yo creo que hacia eso es hacia donde tenemos que ir. Y yo creo que también hay un reto muy importante en televisión, y es cómo atraer a audiencias jóvenes, porque ciertamente mucha de la gente que nos ve es gente que ya está más grandecita. Yo igual, volviendo al tema de mi familia, lo veo en mi casa, mis sobrinos no ven televisión. Ve televisión mi hermana y ve televisión mi cuñado y ven los más grandes, pero los más pequeños y los más jóvenes no ven televisión. Ellos se informan en las redes sociales, en el celular. Entonces, sí es un reto importantísimo cómo llegarle a esas audiencias con contenido, con una puesta al aire muy atractiva también para poder atraer. Entonces, yo creo que ese es un reto nuestro, y yo creo que en general de todas las televisoras, porque todos estamos enfrentando exactamente ese mismo problema, ¿verdad? De que la televisión la ve más gente grande, y los jóvenes y los niños pues se informan por otros canales. Y yo creo que si queremos tener futuro y una vida muy larga, tenemos que atraer a la gente joven. No es un reto sencillo. O sea, vamos a ver lo que nosotros planteamos. Nosotros planteamos escoger temas que le interesen a la gente. Uno, ya de por sí ese es un tema, es una tarea difícil. Dos, de esos temas, encontrar los enfoques que le interesen al trabajador, al asegurado, al consumidor y al ciudadano. Y tres, como si ya eso no fuera súper difícil, ¿okay? Entonces ahora el 3 es que se lo tenés que contar de una manera agradable, de una manera moderna y de una manera atractiva y que entretenga, incluso cuando estamos hablando de serio. Exactamente. No es fácil. Así es. Por eso a veces ¿Cómo lo ve doña Jos? ¿Cómo la ve doña Jos? No, la cabeza ya es un mal que yo traía. Yo creo que, no sé si a ustedes les ha pasado, estoy segura que sí, pero a veces en la calle uno le preguntan, ¿y cómo hacen para llenar un noticiero cuando no hay noticias? Ajá. ¿Verdad? Todo el mundo, posiblemente quienes nos están escuchando también se han hecho esa pregunta, porque es muy normal que en la calle le digan a uno, ¿cómo hacen para llenar el noticiero cuando no hay nada? Y ahí es donde la labor de nosotros toma aún más fuerza, lo que decía doña Merce ahora, de la agenda propia. La agenda propia en función de las necesidades de la gente, porque sí, es cierto, a veces uno ve el noticiero y dice, no, este noticiero no está tan bonito. Porque tal vez la agenda del país no era muy surtida y el esfuerzo esa semana o ese día por encontrar noticias que sean de interés y de utilidad para la gente no fue el mejor. Pero eso ocurre muy pocas veces porque normalmente es muy bueno. Lo cierto es que sí, o sea, a veces la agenda no es muy buena y el esfuerzo tiene que centrarse en buscar contenido de calidad para llenar un noticiero, porque tampoco es tan fácil
dar noticias en la mañana. Hoy cuando usted dijo 4 ediciones, yo dije, ay, 4 ediciones, sí es cierto, es que son 4, ¿verdad? Es darle noticias a las personas en la mañana, al mediodía y dar un contenido diferenciado a las 7. Claro, es muy complicado y por eso es que también a veces escuchamos la crítica de vimos las mismas noticias al mediodía, a las 7 y eso es un trabajo que a mí me ha gustado mucho porque yo antes escuchaba mucho esa queja de los televidentes, de que nos dan el mismo contenido en todas las ediciones y el esfuerzo que hemos hecho en Noticias Repretel para no dar el mismo contenido en todas las ediciones, a mí particularmente me llena de orgullo, porque sí, qué pereza sentarse a ver las mismas noticias a toda hora. Y ese esfuerzo yo creo que la gente y la audiencia lo reconoce cuando nos premia con su sintonía, como diría Febe, cuando nos premia viendo el noticiero y quedándose con nosotros durante toda la hora de noticias. Eso para mí es muy bueno, de verdad. Cuando uno cuenta las horas, nosotros estamos al aire en Noticias Repretel 6 y un poquitico más de las 24 horas del día. Es decir, que una cuarta parte de toda la programación, por ejemplo, de Canal 6, sale de las cabezas de nuestros periodistas, de las manos de nuestros camarógrafos, del talento de nuestros editores, moderados por el equipo de jefaturas que ustedes ven aquí hoy, más don Danilo. Realmente es un peso muy fuerte. No es un peso muy fuerte en la espalda, es que es una responsabilidad muy fuerte, muy entretenida, muy chiva, pero es un trabajo muy, muy arduo. La papa caliente. Pues está muy cómodo ahí. Yo digo que sí a lo que acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo. Es muy chiva, pero es muy fuerte. Es un trabajo bonito, es un trabajo demandante, es un trabajo en el que hay que ser muy autocrítico. A veces también hay que socar la faja, ser un poco exigente con uno mismo en primera instancia y con el entorno después para poder tener o dar un salto de calidad a la información que uno cree que le va a interesar a la gente. Se puede equivocar, porque eso también hay que decirlo y remarcarlo, los periodistas se equivocan. Los periodistas duermen y los periodistas sufren y sueñan. Ya echan gasolina cuando salen del trabajo. Y echan gasolina y sufren las alzas y tienen las mismas circunstancias que muchos de los que nos están hoy escuchando también pasan. La diferencia es que tenemos la responsabilidad de tratar de llevar ese control con las instituciones y los políticos que ejercen la gobernanza del país, de saber por qué una situación pasa o por qué no pasó. Ese creo yo que es la diferencia, pero evidentemente este es un trabajo muy entretenido, pero a veces mentalmente también muy agotador. Pero ¿sabes qué pasa también? Que es una de las cosas que por lo menos yo le veo de magia a nuestro trabajo, ¿okay? Que también es una cosa difícil, pero que nos da magia. Es que vos pones tu trabajo a prueba 4 veces al día, al menos. O sea, es decir, no es como que uno diga, bueno, yo voy a trabajar hoy, si sale bien, sale bien, sale mal y lo cumplo. Es que realmente nosotros tenemos que poner cada uno de nuestros puestos y nuestro trabajo 4 veces a prueba en un día. Y cuando algo sale mal, porque a veces sale mal, tenés que reinventarte y estar listo 3 horas y media después, como si en la mañana no te hubiera pasado nada, ¿verdad? Así es. Y ese es un trabajo de fortaleza mental muy fuerte, Gil. Así es. Implica también estar muy alerta a lo que va pasando. Para nosotros tiene que ser importante, porque para la gente en la casa lo es, si hoy llovió o no llovió. Pero no porque lloviera, sino porque las consecuencias que puede traer la lluvia. Así como hoy le prestamos atención a Tommy y a los limones naranjilla y los vecinos, probablemente mañana le prestaremos atención, por ser viernes, a lo que es las condiciones del tránsito, porque nuestro interés es siempre estar en la preocupación de la gente con informaciones que le afecten o le beneficien para tomar decisiones. Entonces, ese reto es el que tenemos cada día, pero es un reto que yo también considero que es como una bendición, porque es bonito, es muy bonito. Es muy bonito, pero además ahora que antes de ir a deportes, que presentábamos lo de Perú, ¿ok? Entonces usted brinca y usted dice, tenemos 2 horas, ¿okay? Y usted brincó en las 2 horas, de Tommy, efectivamente, ¿ok? ¿Cuál fue el otro? De los limones, ¿ok? La evasión. Ajá. La conferencia de Hacienda de la evasión,
el reporte de lo que hizo el señor presidente en su gira que está en Davos. Pasamos también por deportes y los Juegos Nacionales. Pasamos por lo que sucede en México, con lo que dice el presidente sobre lo que podrían hacer con la petición que les envió el Chapo Guzmán. Pasamos por una diversidad temática que es muy entretenida. Cuando yo lo que le preguntó era Meche, cuando termina el noticiero, ¿qué te hace decir? Chiva, cumplido. A mí, además del rating, evidentemente, digamos que realmente estamos muy felices porque cada vez hay mejores resultados en rating, pero digamos, lo que a mí en lo interno, yo digo, ¿qué noticiero más chiva? Cuando termina, cuando fue balanceado, o sea, balanceado me refiero, cuando hubo un poquito de todo, cuando vos lo sentís completo, cuando vos decís, mira, pasaron la información nacional más importante, la de sucesos más importante, la de farándula más importante, la internacional más importante, la de deporte más importante. Eso me hace sentir, a mí, en lo personal, muy orgulloso cuando termina cada noticiero. Que Gilberto, por cierto, lleva al aire en realización el mediodía y la edición estelar de las 7 de la noche, que es el que está haciendo los cambios de los guiones de momento. Supongo que a vos, que estás ahí sufriendo eso, porque no es sencillo, todos los días 2 veces, también te hace sentir muy orgulloso. Sí, claro, uno se siente... A ver, es una función también importante porque tratamos de resumirle a la gente la agenda más importante del día, pero sí se tiene mucha satisfacción cuando logras cumplir el objetivo de informarle a la gente de manera muy responsable. Uno es muy autocrítico y también es muy perfeccionista en muchas cosas, y lo he conversado en muchas tardes con doña Mercedes. Uno siempre quiere un poco más, ¿verdad? Un poco más en función de una función de servicio mayor, un nivel de imágenes para que la gente viva y sienta la noticia mayor, y ese es nuestro norte y esa es, siento yo, nuestra pasión. A veces en las tardes con doña Mercedes nos solemos recordar anécdotas pasadas, porque hemos tenido también la bendición de estar en otros medios, escritos algunos, televisivos en otro caso, y también yo tuve un paso fugaz por radio, y recordamos esos detalles de cómo hacíamos la agenda en diferentes medios, y nos llama mucho la atención, y de la cual también tenemos mucho aprendizaje, ¿verdad? Exacto. No, y una cosa más, don Gil, y lo hablaba un día de esos con doña Yos. Por lo menos a mí me pasa, yo sé que a usted también, porque si no, no hubiera contado hoy de que los limones mesinos estaban 200 y resto y que los mandarinas 65. Yo no me puedo quitar el lente de periodista en ningún momento, ni viajando, ni cuando voy para mi casa, ni cuando vengo de regreso, ni cuando voy al súper. Y yo le decía a doña Yos, es que a mí me pasa que yo veo noticia en todo lado. Yo veo noticia en todo lado. Yo ando, ay, esto, mira qué interesante, para una nota. Ay, qué bueno indagar a ver si anda todas las alertas prendidas siempre. O si voy por el supermercado y escucho un comentario y yo, ay, escuché una señora en el supermercado que dijo tal y tal cosa, voy a averiguar, a ver, eso hay que averiguarlo. Yo no puedo quitarme. Entonces, claro, ahora cuando doña Yos hablaba de cuando la gente pregunta, pero ¿cómo hacen para llenar un noticiero si no hay noticias? Noticias hay. Lo que nos pasa es que a veces los periodistas andamos dormidos, digamos, o andamos en otras y nos despistamos, de verdad, porque cuando perdemos esa conexión... Yo creo, perdón, Meche, no es que nos despistamos, es que estamos en el mismo cuadro siempre. También. Eso es lo que yo creo. También, pero doña Roxana, recuerdo yo, porque yo la tuve de jefa también un tiempo, decía, es que pasa el elefante rosado por el frente y ustedes no lo ven. Y es que claro, a veces nos pasa a los periodistas. Están pasando los hechos al frente y no somos capaces de verlo y de ver que ahí hay una noticia, que ahí hay un hecho que le puede interesar a la gente. Entonces, claro, yo vivo feliz por eso, porque yo digo, ay, Dios mío, de verdad, yo tengo que quitarme este chip. Claro. El chip periodístico, pero a veces... No, pero no te lo quites nunca, ¿no? Pero es que ¿sabes qué pasa? Uno ve, y agarrando la metáfora de doña Roxana, un elefante rosado al frente. Lamentablemente, eso es una tarea de las universidades, ¿okay? La respuesta que uno podría darle a doña Roxana ante esa queja es que no hay comunicado de prensa de que pasó el elefante rosado. Sí. Entonces, ese es, digamos, el reto que tenemos. Ahora bien, a mí de alguna manera me incomoda una cosa que he notado en los últimos años en general, que es como una nostalgia idílica. O sea, no sé, uno puede decir, voy a poner un ejemplo, llega mi mejor amigo en el cole y me dice, mira, es que yo todavía extraño hace 20 años a esa novia que tuve en el cole, todo era tan perfecto. Y yo digo, no,
No, claro, no era perfecto, acordate que esto. Ah, sí, mira, yo fui olvidando eso, y esto. Sí, entonces me dice, no, entonces no era tan bueno antes. Y yo, sí, no era tan bueno antes. Nosotros tendemos a idealizar el pasado con mucha nostalgia. Y realmente no hay un mejor momento de contar historias que hoy. O sea, hoy tenemos un montón de recursos. Hoy mismo en edición teníamos no sé cuántos recursos tecnológicos para contar historias. Entonces quisiera, después de la pausa, porque se me olvidó hacer la pausa, me acabo de acordar que vamos a la pausa y volvemos y en los últimos 3 minutos comentamos eso. Y además les pido que se pongan de acuerdo para escoger la canción de cierre. Son las 2:50. Lo que diga Don Gil. Exacto. Se hace lo que dice Don Gil. Son las Exacto. 2:50, vamos a la pausa, regresamos en unos minutos a Matices. Nosotros hoy estamos celebrando desde Matices al aniversario de Noticias Repretel, 25 años, que por cierto el 10 de marzo, el 10 o el 9 de marzo, creo que el 9 de marzo, cumple 10 años Matices, el Claro, 10º aniversario. No. Vuelven a invitar. Una vez Una vez Ya, por década. una vez al año. Una vez por década. para los 50 años, regresamos. Una vez por década. Bueno, les ponía esto de que a veces la gente se carga de una nostalgia idílica que no fue así, ¿eh? Y se acuerda de momentos que no fueron tan perfectos, pero tienden a hacerlos perfectos. Porque hoy es mejor, o sea, porque hoy tenemos más herramientas. ¿Qué ventajas tenemos hoy? A ver quién agarra el micrófono. ¿Qué ventajas tenemos hoy Papa caliente. de hacer periodismo? No, le faltaba de la ronda de papa caliente. Papa caliente, ahí tiene. Sobre esto. Sí. Ah, ok. Sí, todo asustado. Yo, pero es que ¿qué fue lo anterior? No, yo creo que hay demasiadas ventajas y lo que dice don Randall es cierto, es que antes no era mejor que ahora, para nada, porque ahora tener 5, 6 o 7 equipos para irse a transmitir a cualquier parte del país, eso sí es inmediatez. Es que antes uno tenía, bueno, o irse por tierra y luego llegaba la móvil el otro día o se iba a la móvil y entonces, claro, por supuesto que la gente tenía que enterarse de cosas muchas horas después. Ahora con la facilidad que hay de equipos vivo, para transmitir en vivo, estás en cualquier lado en un par de horas y te vas por aire y la gente tiene las noticias mucho más cercanas, la posibilidad de contrastar información es mucho más simple, porque entonces no importa que la persona esté en otro país, haces un zoom y de inmediato la contrastas. Es que las condiciones con las que se trabajaban hace 15 años, cuando a uno le mandaban un beeper para que mandara el encabezado, eran otras, claramente. Es que ahora por WhatsApp, ¿verdad? Cuando empezamos, antes del beeper no sé qué tenían, pero es que antes a mí me pedían el encabezado por beeper. Y uno ahí redactando 3 cositas. Ahora no. Y eso para el televidente también tiene que ser tomado en cuenta porque claramente hay una facilidad para hacer periodismo que debe hacerse, sí, con mucho respeto y con mucha responsabilidad, pero esas facilidades nos permiten hacer un periodismo mucho más ágil, lo que decía doña Merce ahora de contrastar la información, de cómo no va a contrastar una información con tantos medios ahora, por ejemplo. Dice Esteban Arone, que es el productor del programa que viene después de Matices, que nos está escuchando y que me recibió el día que yo empecé a trabajar en esto, que por fax. Por fax, cuando llegaban las noticias, los comunicados y las internacionales llegaban por fax. Por teletip. Las internacionales por fax y uno esperando que saliera todo el rollo. Es que ahora no, ahora nada más te metes, descargas y listo. Eso es riquísimo también. Tiene 1 minuto, Mechi. Ay, me extendí. ¿No? Para que escojan la canción. No, don Yo les Gil, voy a por proponer acuerdo una. dijimos que usted escogía la canción. Bueno, a ver, ¿qué Sí, pero se propone? echó para atrás. No, al final, porque es la sorpresa del programa. No, nada más para cerrar esta idea de doña Jos. Hay muchísimos medios tecnológicos, sin duda podemos hacer muchísimas más cosas. Los periodistas lo que tenemos que hacer es no atenernos a que la tecnología nos va a resolver lo que al periodista le corresponde hacer. Ni el comunicado. Ni el comunicado, ni la cámara, ni la tecnología, ni la inmediatez, ni el Zoom, ni nada. Menos el político. Exactamente. ¿Por qué? Porque la labor nuestra está ahí y esa no la puede sustituir ningún elemento tecnológico. Así que la tarea y movernos un poco más, porque también el Zoom nos permite ir muy lejos,
pero el periodista tiene que salir a la calle y ver lo que le está pasando a la gente, si no, no nos enteramos qué está pasando. Porque las noticias se perciben por los sentidos. Por todos. Exactamente. Entonces, sí, mucha tecnología, gracias a Dios que es así, podemos hacer muchísimas cosas muy chivas, y así es, de hecho, pero eso no nos exime del trabajo que tenemos que hacer como periodistas. Papa caliente a Don Gil. Yo creo que los periodistas primero no tenemos que conformarnos, tenemos que ser muy responsables, hay que leer, hay que informarse, no hay que subestimar a nuestras audiencias, sea radio, televisión o prensa escrita. Yo creo que la gente también tiene que seguir en la sana ruta que ha encontrado en los últimos años de ser exigente con la prensa. Sí. Al periodista hay que exigirle que sea bueno en lo que hace, que sea preciso y que sea, desde mi perspectiva, y moriré tal vez con eso, balanceado, porque todo el mundo tiene un criterio y te va a transmitir noticias en función a ese criterio. También hay que aprender como periodistas a leer balanceadamente, poder recibir noticias de afuera desde una perspectiva cuando la perspectiva puede ser otra. Y hay que hacer el ejercicio también de leer todas las posibilidades y entender todas las vertientes que tiene este oficio tan bonito. Son las 2:58. Gracias a ustedes tres que me acompañaron hoy, pero además por el esfuerzo que hacen todos los días, Jos, Meche y Gil. La semana pasada vi una película de finales de los 80 que tal vez alguno haya visto, que no tiene nada que ver con la canción, pero que es el soundtrack de esa película. Un tipo que va caminando y se enamora de un maniquí y entra y logra que el maniquí, no me acuerdo cómo, se haga real. Starships. Ajá, exactamente. La canción es Starship, el grupo es Starships. Y la canción es Nothing Gonna Stop Us Now, nadie nos detendrá ahora. Muy bien, buena elección. ¿Estaba esa o la de Coldplay? Que íbamos a pedir, pero está bien esa. ¿Cuál de Coldplay? La del cielo lleno de estrellas. No, pero bueno, lo que quieran. Es bonita porque es que el mensaje es fortísimo, que es sí. Nadie nos va a detener ahora. Es cierto. Con la ayuda de Dios, ojalá que así sea. Amén. Gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en Matices, que nos acompañan en Monumental, pero que además nos acompañan todos los días en Noticias Repretel. Don César Salas es Starship es del grupo Starship. Nadie nos detendrá ahora. Nothing gonna stop us now. Feliz tarde. Hasta luego. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let 'em say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Got the world